Necesitamos salir al aire. 92.1 megaciclos. Acá, señores, otro mensaje. Dice, aquí Jerusalén, que está en el Medio Oriente. Más inversión, de todo más más ratón. ¿A qué? Más índice real. ¿A qué? La ruta bursátil es más ratón. ¿A qué? ¿Vos sos malo? ¿Vos sos malo? ¿Dónde te ves? ¿Dónde te ves? Se anima a pegarlo más ratón. Miren lo que pasó. Humillación para Barack Obama. Salamín, 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 Salamín. Podría haber aprendido algo. Más ratón. Cambiemos de tema. Cuando no se puede, no se puede. Más ratón. Cuando no se puede, no se puede. Más ratón. Pero, ¿vos sos malo? ¿Vos sos malo? ¿Dónde te ves? Señor, no hablo más, los condeno a todos, y que se jodan todos por hacer todo mal. Sí, así es, amigos, este es el nuevo jingle, preparado el oyente y amigo también, Daniel Curto. Un jingle tomado sobre la base de nuestras declaraciones, son recortes, copy and paste desde el punto de vista sonidístico, pero esto es lo que nos ha ofrecido Daniel Curto ahora para fin de año. Vamos a empezar y a terminar con este jingle por algunos días, sobre la base del anterior. Interesante lo que logró captar él sobre lo que había dicho yo sobre Barack Obama, ¿no? Humillación de Barack Obama, y alguna vez le habrá dicho Salamín, entonces puso Salamín, 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 podría haber aprendido algo que no aprendió. Muy malo el gobierno de Estados Unidos, de 18ª categoría, compite con el kirchnerismo, Obama. Gracias, Daniel Curto. En la mitad del programa, para los que no prestaron atención, lo vamos a volver a pasar el jingle. Este programa va de lunes a viernes de 0630 a 0800. Se llama Política Real, nombre que casi no mencionamos. Estamos en el estudio Germán Gegenchat y quien les habla Carlos Maslatón. Y nuestro número para llamados telefónicos es el 5246-0244. Buen día, Gegenchat. ¿Qué diablos está pasando en la realidad? ¿Te gustó? Sí, así escucharlo por primera vez. Divertidísimo. Es que toma las palabras que vos decís con más ganas, no más veces. Claro, pero con sí con más ganas. Digamos, con más convicción político-periodística. Claro, que vos le digas Salamín a uno es un insulto de alta gama. ¿Por qué? Y viste, porque la gente utiliza otro tipo de insultos. Porque está pasado de moda. No, pero 60 años Salamín. Claro, pero en realidad es un insulto de alta gama, es decir, no le decís es como un resumen de todos los insultos que sale bajo la forma de un salamín. Viste, un repicado de todas las puteadas. De noviembre. Impresionante. Yo lo necesito para el muy duro. El 2012 fue la chavista. El 2013 es un año de retroceso. El 2014 ha sido y está siendo un año de recomposición del kirchnerismo. Están cada vez más fuertes manejando toda la situación. La economía a punta de pistola. No les importa que caiga la economía. Lo único que ellos no quieren ver son desastres numéricos y no quieren ver caos. Y bueno, se están jugando a quedarse. Y a mí me parece que la oposición, lo que ha hecho todo este año es siempre atrasada la oposición, o la mal llamada oposición, que yo no sé para quién están jugando. Pero ¿qué es lo que hicieron? Final del 2013 se sintieron ganadores y cometen el mismo error que en el año 2011, que es también considerarse ganadores. Mientras tanto, el kirchnerismo reconstruye, avanza, arma sus aparatos. No se le ha ido gente. El chanta de Insaurralde todavía está viendo si se va con Massa o se va con Scioli. Va a renunciar a la Cámara de Diputados para volver a su municipio. Es duro esto. Yo si fuese UNE ya estaría suicidado. Directamente una vergüenza internacional, una vergüenza nacional lo que ha hecho UNEN. Pero Massa tiene que estar preocupado y Macri tiene que estar preocupado por más que ellos ejerzan exceso de triunfalismo. Y el que viene armando las cosas de abajo es Scioli. Ya sé que más de uno va a decir, ¿qué está diciendo Maslatón? Estoy diciendo que porque, viste, la gente te acusa de cualquier cosa. Estoy diciendo, soy enemigo del kirchnerismo, lo quiero ver fracasar, yo lo digo así directo. Pero sin embargo, lamentablemente lo veo firme. La firmeza que se observa, digamos, políticamente en el kirchnerismo es la ubicación, nuevamente, para mí, ¿no?, en el centro de la escena. Claro.
Ahora, la centralidad de la escena, no veo que le esté sumando en términos electorales para el año que viene. Esta etapa de alza, ¿no? En realidad no es una etapa de alza que tiene como espejo, ¿Cómo sabes que no le suma en términos electorales y por qué? no le suma en términos electorales porque una mejora de imagen no se transmite a votos, porque los sondeos electorales no muestran una recuperación que fundamente este jingle que están poniendo ganamos en primera vuelta, Pero perdóname, pero Scioli está empatado con Massa y empatado con Macri. pero hace un montón. Bueno, pero, Hace mucho. pero con una economía en decadencia como tenemos ahora, con fuerte recesión, debería estar para abajo. En realidad, creo, numéricamente, ahora que decís una economía en recesión, hubo una devaluación del 40% de inflación. Primero lo devaluaste el dólar y después la inflación lo alcanzó. Ahora estás en una etapa tuviste un 40% de devaluación del dólar y un 40% de inflación, con lo cual ahora me da la impresión de que estás un poco empatado, digamos, estás en una nueva convertibilidad de 8.50, con lo cual vas a tener, creo yo, en términos de economía, un nuevo escalón hacia abajo de recesión. Entonces lo que han hecho, digamos, con todo este tema de pisar la divisa a punta de pistola, lo que decís vos, lograr que se mantenga y baje un poco el blue, achicar la brecha, ¿no? Con la tenaza, lo único que han hecho es bajar la economía, digamos, recesionarla Sí. a la altura de dólares que tiene. Es decir, la achicaron a la disponibilidad de dólares que tienen. De hecho, ahora va a volver a caer porque no tienen tampoco los dólares para mantener este nivel de actividad. Y mentira incluida, el desempleo llega al 10. O sea, mentira incluida. Entonces, es verdad que toma la centralidad del escenario político, pero esta suba es como la mejora del último día. Es decir, lo único que está haciendo me parece tomar envión hacia arriba para pegarse más fuerte cuando caiga. Si vos te pones a ver el clima político, tenés de nuevo algunos supermercados rodeados y preocupación de los supermercadistas porque ya le están empezando a pedir mercaderías. En los últimos 16 días más o menos ha tenido más de 50 paros de distintos gremios. Tenés el 20, no digo que logren algo, lo que digo es cuál es el clima social de fin de año y están muy preocupados y se hacen los malos justamente porque la sociedad, las partes sindicalmente organizadas, se están rebelando para recomponer justamente lo que perdieron en la paritaria, que ya lo tenían perdido antes, y cuando cerraron la paritaria pensaban también que en este momento lo iban a hacer. El problema es que ahora no tenés resto para hacerlo, y se te vienen todas las obligaciones encima, ¿viste? Entonces yo la verdad que comparto con vos que tiene la centralidad, ahora no la proyecto para el año que viene, y no veo que se esté reflejando Sí, pero por en las ejemplo, adhesiones para el año que viene. está bien, Genji, pero por ejemplo, Scioli, ¿vos crees que es un tipo percibido como que es del gobierno o es un tipo percibido más bien independiente o que está a mitad de camino entre las dos cosas? Es percibido como siempre. Mitad de camino. Es percibido como un tipo de que, aún si gana dentro del Frente para la Victoria, cuando gane va a ser otra cosa. Bueno, pero eso es una ventaja de él. Claro, es la única. Después no tiene ninguna otra, no tiene gente en el territorio propia, no tiene la posibilidad de manejar su campaña, no maneja el escenario favorable hacia él, no tiene el favor del gobierno al cual pertenece, lo único que tiene es esa, como decirte, creencia popular Mm. de que mañana gana y por arte de magia, con los mismos, va a ser otra cosa. Yo sé que esto es irracional, pero justamente Pero todo el los mundo, actos de fe no son racionales. todo el mundo cree eso. Todos. Todos los candidatos creen eso. Es más, lo creía Alfonsín en el 83. La dirigencia política cree que es un problema de personas. Mira, hasta Elisa Carrió cree que es un problema de personas. Y no es un problema de personas, es un problema de sistema económico. Lo que falla en Argentina es el sistema económico. Mientras vos tengas el mismo, por más que cambien las personas, la economía no va a crecer y va a ir para abajo. Y vas a tener cada vez más descenso en el nivel de vida general de la población. Pero yo estoy de acuerdo con eso. Por eso justamente los candidatos lo que más hacen es explicar
lo que está pasando, son comentaristas de la realidad que ellos mismos no pueden arreglar, y tratan de reexplicar los problemas de manera que parezcan solucionados, y se creen que lanzando leyes están cambiando la realidad. Cuando se quedan sin presupuesto, la política pasa al Congreso, lanzás leyes y parece que haces algo, pero en realidad no está sucediendo nada relevante para que cambie la opinión de la Sí. gente. Yo estoy preocupado Y se mantienen sí. los espejismos, ¿no? Lo Bueno. que vos decís, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Hablando de espejismo, yo estoy preocupado. ¿Viste cómo está creciendo las reservas del Banco Central? ¿Cómo no están cayendo? ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de liquidaciones anticipadas de exportaciones o Sí. acuerdos para liquidar exportaciones, sobre la base de no pagar importaciones, o sea, se deben importaciones ya recibidas que no se pagan, dice que son 7.000 millones, Sí. y las reservas están apenas en 28.500 millones, o sea, haces todo esto, deberían estar en 18.000, pero simplemente con magia numérica. Y además, y esto es gravísimo, pero es gravísimo por dos motivos lo que voy a comentar. Es gravísimo como concepción económica financiera para un banco central y es gravísimo desde el punto de vista político. ¿Qué cosa? Los swaps que hacen con los bancos centrales, en este caso de China comunista y de la República Francesa. ¿Qué es un swap? Se le dice, yo te doy una cantidad de pesos, vos me das una cantidad de euros equivalentes a estos pesos, los cambiamos simplemente, los cambiamos los pesos por los euros o los pesos por los yuanes chinos, vos en tu banco central guardás pesos, yo en mi banco central guardo yuanes o guardo euros y los contabilizo como reserva. Si quiero los gasto, en un año damos la operación dada vuelta. Esto es endeudamiento. Es endeudamiento. ¿Cuánto es el tema con China comunista? Ya se activaron 1.100 millones y Sí, con fueron Francia 800 más 500. 800 más 500 y ahí creo que hay 1.600 con Francia. Pero esto es lo mismo que se hacía en el final del gobierno de la Rúa. O sea, los países les prestaban plata, lo cual es vergonzoso. Que un banco central le preste plata a otro banco central, porque esto es un préstamo, no es un verdadero swap entre monedas que se hacen para, para que cada uno tenga dinero del otro para estabilización monetaria. No, es simplemente eso, es algo artificial, perjudicial, es endeudamiento para el país. Hay endeudamiento por todos lados. Y yo decía que era grave, primero como desde el punto de vista económico no tiene sentido, absolutamente no tiene sentido, pero además no tiene sentido, es decir, es irritante desde el punto de vista político. ¿Por qué? Los distintos equipos económicos no salen a decir que esta es una operación inconveniente para el país que va a generar cada vez más endeudamiento y que el endeudamiento lo va a tener que pagar el próximo. ¿Por qué, Hegencha, yo te pregunto a vos que sos un tipo que está muy metido en la política, por qué motivo no hay una explicación, un llamado a la responsabilidad por parte de distintos componentes de los sectores opositores para decir esto es endeudamiento a largo plazo, no es una operación financiera y esto lo vamos a tener que pagar entre todos? Hay dos razones para mí. La primera es que los que son candidatos puestos, caso Macri y caso Massa, no lo hacen en forma directa. Massa lo manda a Delgado, vos sabés que lo ha dicho acá inclusive. Entonces esa advertencia o esa lectura no tiene alcance masivo porque lógicamente no parte del número uno. En el caso de Macri ni siquiera lo dice. ¿Pero por qué? Porque Macri tiene la convicción de que cuando menos definido estés, más sumás. O sea, él ya está en campaña electoral como si estuvieses en la última semana. Viste que decís cosas absolutamente abstractas y generales. Bueno. Y Massa lo que hace es terceriza las malas noticias y él da las de alto impacto para la población. Nada más. Es por una cuestión de estrategia de campaña. Ver, para mí, lo ven todos. Bueno, está bien. Pero digamos, y después hay otro tema que Sí, quería... pero vos la manera que tenés de frenar los errores, aún siendo de oposición y aún estando en campaña, es comentando lo que está pasando. Vos tenés que avivar a la población sobre que estas maniobras financieras del gobierno son pésimas, que no van a arreglar nada y que van a quedar cada vez más problemas para el futuro, para la actualidad y para el futuro. Se están gastando el aguinaldo en noviembre. Pero es que varias veces, porque son un montón de cosas. Sí, pero es que piensan que van a arreglar. ¿Sabes qué Pero mirá lo que es, mirá, para hacer un resumen nomás de los ridículos endeudamientos de los últimos
18 meses, o si querés 10 meses, el Banco Central tomando pesos en el mercado, cada vez más cantidad. El Banco Central endeudándose contra bancos extranjeros. La tesorería endeudándose, colocando nuevos bonos. Los dólar link. Dólar link y no dólar link. O sea, esto es el Festival de Bonos de Raúl Alfonsín del año 87-88. Tenés los atrasos en los pagos del Estado. Una recaudación que contra la inflación está claramente negativa. Bueno, la economía, por supuesto, recesiva para abajo, 3-4% es lo que va a terminar dando. Si no es este año, es el año próximo, o peor todavía. Y en esto, frente a una realidad donde Argentina no arregló su problema básico de deuda externa, y donde Kicillof, yo no sé qué pensar de Kicillof ya, si sabe lo que está haciendo, si no sabe, la verdad que yo creo que no sabe lo que está haciendo, cuando da vueltas por el mundo consiguiendo apoyos para renegociar una deuda, yo creo que eso es de una desubicación política sin precedentes realmente. Ahora, acá, Porque eso es perdón, más o menos como que, mira, que yo tengo un problema con mi casa, yo soy inquilino de una casa, entonces yo tengo un problema de alquiler y yo salgo a hacer campaña política, politizando un tema que es totalmente privado, de derecho civil y comercial. La deuda argentina, la deuda que Argentina tiene con los que no arreglaron en su momento en los canjes del 2005-2010, es un problema privado entre Argentina y los particulares, no es un problema político. Por eso que nadie le da bola. Le sacan alguna declaración. Este no es un tema de política internacional, no es un tema que importe. pero además, eso es lo que reciente casi te interrumpía, del envión nomás, es que él toma como si fuese una cuestión novedosa y política Mm, lo que es una repercusión en los organismos internacionales de lo que ya viene haciendo el mercado en los endeudamientos públicos hoy. Es decir, hace rato que están poniendo las cláusulas estas nuevas, ¿viste? Para no darle espacio, digamos, a los especie de cláusula de concurso privado que hacen, mm. para que no vuelvan a venir Está el bien, tema de pero los fondos esto, buitre. Pero esto es algo pero que qué, ya qué, hoy ya es viejo, ya está bien, tiene pero como igual 10 qué años. importancia puede tener si esto para el futuro. Pues, El quizá, contrato es el contrato. es decir, lo único que te ¿Se está... entiende este tema? Quiero saberlo. ¿Lo entienden ¿Sabes todos? cómo leo yo cuando dicen estas cosas? Es, qué macana, vamos a ser lo último en pagar. Está bien, pero Es esto, decir, ¿qué gente hace? Perdón que sientan con esto. Argentina dice que no es posible, no es justo y no se debe cumplir una obligación, una deuda que surja de una situación donde vos estuviste en default, vos no pagaste tus obligaciones, se declaró el default, una gran cantidad, o la mayoría, o la inmensa mayoría de los que fueron defaulteados después aceptaron una quita y una minoría no. Esa minoría tiene absoluto derecho a pedir el 100%. Guste o no guste, ¿por qué? Porque el contrato que Argentina firmó y las condiciones de emisión de deuda establecían eso, que no hay, como vos decís, una cláusula concursal, que la mayoría obliga a la minoría. Entonces Argentina dice, esto no puede ser, hay que cambiarlo. Aun cuando vos lo cambies y aun cuando Argentina coloque en los mercados internacionales en el futuro obligaciones, o sea, bonos, donde se diga que si hay incumplimiento, por ejemplo, si un 80% dice que acepta la quita, el otro 20% está obligado, aun cuando vos lo consigas, que no lo va a conseguir nunca y menos un país como Argentina, ¿qué va a pasar? Lo que ya debes no tiene marcha atrás. Ya está, no es que hay un contrato, hay una sentencia. Y hay algo que me alarma, de alguna manera, es que lo que se está empezando a decir y lo que se está empezando a comentar es que con o sin Rufo, con o sin arreglo, el año que viene va a ser mucho más pesado que este. Y convengamos que las elecciones son en octubre. Bueno, ahora, hablando de eso, con el Código Civil nuevo, que para mí es un desastre porque afecta a los contratos, básicamente. Toda la propaganda oficial quiso mostrar esto como que es una cuestión que se reforma las relaciones humanas básicas, el derecho de familia, que va a ser mucho más justo, toda la demagogia del matrimonio igualitario. Ese es un aspecto que a mí personalmente nunca me ha preocupado demasiado, de hecho me han escuchado pocas veces hablar de esto, porque me parece que las cuestiones morales en definitiva terminan siendo individuales y es un problema de cada uno, pero lo que sí me preocupa, porque tiene que ver con el sistema, es todo lo que es los contratos, las obligaciones, el derecho de propiedad. Todo esto está gravemente afectado en la redacción del Código Civil, las operaciones en moneda extranjera. O sea, es un Código Civil
que cada vez se parece más al Código de Cuba. Esto empieza a regir por ley el 1 de enero del año 2016. Como le pusieron que rige a partir del 1 de enero del 2016, bueno, ya Massa dijo, lo vamos a anular, o dio a entender que lo van a anular. Hay un montón de adversarios del gobierno que dijeron, esto tenemos tiempo, entre el 10 de diciembre del 2015 que asumimos y el 1 de enero del 2016 de anularlo, ponerlo en expectativa y lo podemos revisar. No, nadie lo dijo claramente, yo me corrijo de lo que dije, pero dieron a entender que es posible. Y además yo conozco varios operadores del masismo, inclusive de Macri, que dice esto lo vamos a ver cuando asumamos. Entonces vos decís, bueno, sacás un decreto de necesidad de urgencia o suspendés la vigencia a partir de 1 de enero del 2016 o directamente lo derogás la reforma del Código Civil y Comercial derogada. Y después el Congreso tendrá que ratificar el decreto de necesidad y urgencia. Ahora, salió ayer que quieren que el Código Civil empiece a regir desde el 1 de agosto del año próximo. O sea, durante el mismo mandato de Cristina Kirchner y antes de las PASO. Ellos dijeron antes de las PASO. Se ve que quieren usar esto como campaña, como frase de campaña electoral. Y hablan de código de la democracia, como si otro código no hubiera sido de la democracia. La verdad que es absurdo lo que están haciendo. Pero es muy grave el daño, Germán, porque si vos pones a regir un código antes de tiempo, y especialmente en estos tiempos políticos que se quieren establecer, ya una vez que empieza a regir, no es como cualquier ley, que se da vuelta. Esto es mucho más complicado. Porque el Código Civil no rige las relaciones del Estado con los individuos, sino rige las relaciones de los individuos entre sí. Este es el problema que tenés. Entonces, vos empezás a celebrar contratos desde el 1 de agosto del año 2015, y además los contratos que estaban en curso de ejecución se adaptan al nuevo Código Civil, porque esta es parte de las normativas. Si vos lo querés derogar después, tenés tres sistemas distintos: relaciones jurídicas del viejo Código Civil, relaciones jurídicas convertidas entre los periodos del viejo Código Civil de nuevo y relaciones jurídicas nuevas. Y después, si sacás una cuarta situación, que es la derogación del código, vos cómo hacés con todas las tres categorías anteriores de relaciones jurídicas y las nuevas que están surgiendo a partir de ese momento. No es fácil el tema. Esto el gobierno lo está haciendo a propósito. Es el último daño que quieren hacer y no sé con qué finalidad. Sí, ¿con qué finalidad? La finalidad Causar electoral. daño. Electoral. Electoral. Sí, sí, es electoral y además tiene que tener causa para mantener unida la tropa, entonces la actividad legislativa frenética va a seguir y me da la impresión de que inclusive en enero no sé si va a parar. Tuvieron 2 años para hacerlo, pero llegan tarde hasta para hacer las cosas que en teoría decían que le iban a hacer el día 1, pero bueno, son así. Y un tema que me parece interesante ver también o empezar a analizar ahora, ya que cerramos el 31 de diciembre y después no sabemos qué va a pasar, Aquí en el programa. claro, es que el mundo es nuestro contexto y no es un contexto cualquiera, sino es como el mar a un barquito, digamos, ¿no? Y lo que me parece ver es que la economía número 2 y número 3 del mundo, la número 2 está bajando su potencial, está mirando un poco más para adentro, y la número 3 entró en recesión, que es Japón. La número 4, que podríamos decir que es la Unión Europea, está ahí, le está tosiendo el motor, no termina de despegar, y Estados Unidos sí despegó. ¿Qué es lo que pasó en Japón ayer? Shinzo Abe había empezado el Abenomics, que tenía la famosa teoría de las 3 flechas, no sé si vos la hablaste acá en algún momento de eso. Disolvió el Parlamento ayer. Disolvió el Parlamento, llama elecciones para diciembre, para ver si logra apoyo en su política. En el tercer trimestre retrocedió su PBI de nuevo, lo cual no es una novedad, sino que lo que significa es que no parece el Abenomics haber logrado hacer arrancar la economía japonesa, que viene de 15 años bueno, dando vueltas. Yo tengo varias cosas para decir con respecto a tus observaciones. Yo no estoy de acuerdo, primero que nada, con que el mundo está en recesión y con que las cosas están mal, como dice Kicillof. Kicillof dice eso, probablemente se lo crea, pero a él le sirve para mostrar, mire, si hay problemas en Argentina es porque el mundo está mal. Esto es falso. El mundo está en una tremenda expansión económica
no solamente desde el punto de vista numérico del PBI, por más que te dé cero el crecimiento de Europa en el último trimestre, sino porque el contexto mundial es de crecimiento. Pero además, cuando uno evalúa el crecimiento tiene que ver dos cosas. Tiene que ver, es correcto el PBI, como analiza Ariel Cronenberg, el economista experto en PBI con el cual hablamos frecuentemente, otros economistas. Esa es una parte de la generación de la riqueza, lo que tiene que ver con el flujo, con los ingresos regulares, que son la cantidad de mercadería, de bienes y servicios que se van creando cada año, medidos a precio de mercado. Y eso es lo que te da más uno, menos uno, más tres, más cuatro. Esa es una de las causas de la riqueza. Es la causa de la riqueza que veía Adam Smith, justamente en su libro La riqueza de las naciones. Pero hay otro fenómeno que ya estaba en la época de Adam Smith hace más de 200 años, pero que también hay que tenerlo en cuenta y que es muy del siglo XX, que es la riqueza que surge de la subida de los mercados de valores y de la subida que frecuentemente tienen los bienes inmobiliarios. Eso está todo verde. Eso es verde, quiere decir que verde quiere decir, no es que está inmaduro, verde No, quiere no. decir que está verde versus rojo. Rojo es negativo, verde es positivo. O sea, los mercados de valores han subido, están subiendo. Sí, sí, eso Yo sí. veo que están propensos a correcciones, pero correcciones son 3, 4, 5 semanas de caída para después volver a retomar. La generación de riqueza que ha habido desde los mínimos del 2009 hasta ahora en el mundo es impresionante. Hay bolsas que se han triplicado. Si Estados Unidos triplicó su capitalización bursátil, yo quiero que se entienda esto, lo que quiere decir. El conjunto de las acciones de los mercados de valores que están en el país, que son 15.000 empresas distribuidas en toda la población, valen ahora 3 veces más en promedio que en el 2009. Hay sectores tecnológicos que multiplicaron por 20 o por 30. Ahora, en Entonces, cuanto... todo esto está para arriba y en- todo esto es riqueza y por eso es que vos ves tanto consumo y tanta actividad en el mundo. Porque un elemento, esto yo siempre discuto con los economistas, inclusive he discutido aquí cuando venía Javier Milei, él tiene una visión más tipo Producto Bruto, yo digo, este es un elemento, el otro es lo que valen las cosas. Lo que valen las cosas te genera riqueza y te genera efecto riqueza. De hecho, la Reserva Federal de Estados Unidos le da más importancia a esto que yo estoy hablando que a la tradicional visión del Producto Bruto. Fíjate los informes y lo que escriben los distintos jerarcas y pensadores de primera línea de la Reserva Federal norteamericana. De la misma manera, cuando vos tenés caída en los mercados de valores, caída sistémica, grandes correcciones de mediano plazo, largo plazo, como tuviste en el 2007-2009, ahí la economía se cae a pedazos. Y vos decís, bueno, pero ¿cuánto cayó? ¿1%, 2%? ¿Tanto lío por 2%? No es por eso, es porque vos lo que tenés no vale nada. Por eso los grandes efectos riquezas y los grandes efectos pobreza, hoy en día, tienen que ver con el valor que las cosas tienen en el mercado, porque de ahí se deriva el sentimiento de las personas acerca de cuán ricas o cuán pobres son, y de ese sentimiento se derivan un montón de decisiones individuales, como por ejemplo cuánto te vas a endeudar o cuánto te vas a desendeudar, o cuánto vas a invertir o cuánto vas a no invertir, o cuánto vas a consumir o cuánto no vas a consumir. ¿Qué cantidad de quebrados hay en una economía? ¿Qué cantidad de empresas se funden? ¿Qué cantidad de individuos quiebran? Obviamente es muy malo que haya mucha cantidad de empresas e individuos que quiebren. Eso genera un tremendo efecto pobreza en la población. Cuando yo veo que un amigo, un conocido, el vecino, el bar de la esquina cierran, se funden, eso es perjudicial para mí. Eso genera cadenas de efecto pobreza. Y cuando abren actividades, se hacen inversiones, cuando hay consumo, nos beneficiamos todos. Por eso la teoría marxista y mercantilista que cree que la riqueza de uno es porque otros son pobres y la pobreza de uno es porque otros son ricos, son falsos. Es falso eso. Es al revés. La riqueza de unos beneficia al progreso de los demás. Si uno gana, ganan todos. Los efectos multiplicadores en la economía son impresionantes. Entonces, respecto a lo que vos decís, yo no estoy de acuerdo con que el mundo esté en caída. Está claro que Europa está creciendo menos, pero lo que ha pasado en los mercados de valores no preanuncia sino una década entera o más de expansión económica en el mundo. El mundo tiene otro problema, que son políticos, la debilidad política de los Estados Unidos, países delirantes como Argentina, que siempre tienen los peores gobiernos que llevan abajo al país, pero esos son cuestiones aisladas, no van con el contexto mundial. El ministro de Economía miente
cuando dice, hoy creo que está en la tapa de los diarios, está mal la cosa en el mundo, por eso nos afecta a nosotros. Es un mentiroso, es un estafador, es un tipo que está mintiendo justamente para justificar el tremendo fracaso que es su gestión, la gestión de él y de todo su equipo económico. No nos dejemos engañar, Argentina podría estar 1000 veces mejor de lo que está, pero 1000 veces, o sea, podría estar bien en un camino de crecimiento, y en este caso no depende de nada del mundo, depende de una decisión propia de los argentinos, depende de la política económica que se lleve adelante. Si la política económica es un desastre, y si nadie le presta atención a esto porque le parece que todo es político, ¿qué te puedo decir? Jódanse. Mirá, vos sabés que lo que vos decís es cierto en el sentido de que lo que anuncian los mercados de capital está todo verde, yo lo miro todos los días, digamos, sobre todo los índices globales, y sí, se ve todo verde. Y también se ve la otra parte, que obviamente los PBI vienen un poco más lentos. Ahora, para nosotros en particular, el mundo está totalmente a favor, y yo comparto plenamente de que no es cierto que el mundo esté mal. Lo que sí veo que en el contexto, obviamente la segunda y la tercera economía están mostrando otra performance, Bueno, más pero, allá que los pero capitales perdóname, globales que están para el adelante. tema de Japón. Japón, el índice Nikkei de la bolsa de Japón, así como se llama el Merval, Sí, allá se llama Nikkei. sí. El índice de Japón se llama Nikkei 225. 225 porque está compuesto por 225 acciones de la japonesa. Si uno ve la lista de la japonesa, por lo menos 50 empresas conoces porque las ves acá, Son las todo lo que... automotrices, las más conocidas. No, bueno, hay un Y montón, las electrónicas, electrónica, Panasonic, qué sé yo, Sony. Sí. hay, un montón de compañías navieras, ¿sí? Sí, todo eso compone el índice Nikkei 225. Para dar una idea de por qué Japón fue lo que fue durante 40 años, básicamente Japón creció 40 años, que van desde 1948 a 1949, hasta el final de 1989, principios de 1990. Fueron 40 años, inclusive contracíclicos. El mundo a veces tenía recesión, pero Japón seguía para arriba. Fue descomunal la subida japonesa de esos años. Por eso, para dártelo en números, el índice Nikkei subió, mirá lo que te voy a decir, y presten todos atención, desde los 50 puntos, 5-0, una cosa vale 50 y llegó a 38.900 puntos. Esto fue una subida de 40 años. Fíjate qué multiplicación de riqueza tuvo Japón. Desde 50 puntos a 38.900. El número 38.900 se obtuvo en la última rueda bursátil de la Bolsa de Tokio del 31 de diciembre de 1989. Desde ahí nunca más subió Japón. Hace 2 años llegó a 7.500 puntos de 38.000. Y esto es lo que te está representando la recesión japonesa. Ahora vos cuando ves los números de Japón, ¿qué caía? ¿20% por año el Producto Bruto? No, 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 medio no. por ciento, a veces Medio. crecía un cuarto, Mm. a veces llegó a caer 1,5, pero nada más. Y entonces uno dice, pero tanto lío por esto. No, es que el lío viene por el otro lado, por los valores bursátiles y por el efecto pobreza que eso genera sobre el conjunto de la sociedad. Ahora, estaba subiendo Japón, estaba subiendo bien Japón, inclusive toda esta caída que tuvo la bolsa japonesa de 38.000 a 7.000 puntos fue también en un proceso de supervalorización de su propia moneda. Esto desde el punto de vista argentino es incomprensible. Vos estás en recesión y tu moneda se valoriza en vez de desvalorizarse, ¿eh? El yen valía 250 yenes por cada dólar y llegó a 75. Hoy estamos a 116. Yo tengo una opinión muy favorable a la desvalorización del yen. O sea, creo que el yen, lo que ahora vale 116, que hace poquitos meses valía 100 o 98, esto va a ir a 147. Va a ir rápido a 147, no porque meta mano nadie del Banco Central ni nada, del Banco de Tokio, del Banco Central de Japón, sino por un tema cíclico de mercado. La desvalorización del yen japonés va a hacer que continúe la subida de la bolsa, que se recupere la bolsa y que la economía japonesa vuele que sí que vaya para arriba. Yo no estoy preocupado por Japón y si estuviera en la posición de Abe, del primer ministro ahora que mandó a disolver el Parlamento, yo estaría bastante tranquilo
Y me parece que es una buena medida. El tipo dice, bueno, a ver, yo quiero ahora un refrendo a mi política, a mi expansionismo, y va a ganar como siempre. ¿Sí? La política de Japón es muy, pero muy estable, gente razonable que hay. No hay nunca una superfigura. Ellos no quieren más superfiguras después de la Segunda Guerra Mundial, no quieren más esos tremendos jerarcas, viste, que hacían cualquier cosa. Por eso queremos cambiar siempre al primer ministro de Japón. Y no la van a tener porque en los últimos 5 años cambiaron 6 primeros ministros, en los últimos 7 años, y este es el primero del Partido Liberal Japonés después de, no sé, como 20 años que viene Sí. ganando el otro partido, que es el Partido Democrático de Japón. Sí, mira, el partido Demócrata Liberal. Mira, a mí me parece que está bien lo que está haciendo el primer ministro de Japón. No sé cómo caímos en este tema, pero es importante para ver la parte económica de Japón. Y la decisión política además, porque al tipo le cayó el 1,6% en el tercer trimestre, digamos, y vio que estaba amenazada la segunda fase porque viste que él está comprando activos como una forma de inyectar dinero en la economía. La forma en que se emite en el mundo moderno es esa, es comprando comprar activos. Sí. Está bien, eso es lo que está haciendo en esa parte, y a su vez tenía programado un aumento del impuesto a las ventas, que supongo, no lo sé bien específicamente, pero debe ser algo similar. Lo hicieron, subieron del 5 al 8%. Y ahora tiene una segunda etapa del 8 al 10, y esa es la que quieren postergar, que era para el año que viene, porque justamente lo que están leyendo ellos es que es el impacto negativo que tuvo la suba del 5 al 8. Pero bueno, lo que sí es importante es ver cómo este régimen, que es parlamentario, las autoridades, a la menor medida, al menor reflejo del mercado de que las cosas no van tan bien, buscan Sí. de nuevo recargar pilas con la opinión pública, disuelven, y él tiene, hay algo que es importante, él tiene el 61% del parlamento, el partido. Y el partido que él desplazó tiene el 12%. Hay 2 partidos con el 12 y el resto se distribuye por otros partidos. Pero el 61 Sí. es de ellos. Mirá Y sin esto. embargo, mirá la medida que toma. Bien, bueno, es serio Japón. Y Es sí, serio, claramente. es un país de bajo perfil, no hay quilombo. Cuando hay casos de corrupción, es un país que tiene mucho honor, un gran honor. A vos que te agarren con plata que no es propia, vos te sentís totalmente humillado en Japón, das una conferencia, llorás, pedís perdón y te vas a tu casa para siempre, ¿no? Y devolvés todo lo que te afanaste. Es inimaginable un vudú en Japón, porque el tipo mismo no se podría presentar frente a la opinión pública, ¿no? Es un país impresionante Japón. En este momento el yen japonés está cotizando 117,56 yen, 117,56 yen por cada dólar norteamericano. O sea, estos números son totalmente aliviantes para la economía japonesa y para mí preanuncian algo que no está en los cálculos de nadie, que es el gran resurgir económico de Japón. Europa tranquilo, que va a ir para arriba, los mercados emergentes también, las economías también, y va a estar mejor. Estados Unidos, ni hablemos, la vanguardia del mundo. Con el peor gobierno de la historia, la vanguardia del mundo. Porque la economía en Estados Unidos no necesariamente depende del aquí y ahora de cada gobierno. Germán Hegenchas, muy tarde, son las 07:12, 7 horas con 12 minutos. Vamos a escuchar el nuevo jingle como separador de Daniel Curto. Después volvemos, escuchamos los mensajes y tenemos un invitado de piso, temas interesantísimos. Gracias a todos. Necesitamos salir al aire, 92.1 megaciclos. Acá, señores, otro mensaje, dice, aquí Jerusalén, estamos escuchando Jerusalén, capital del Estado de Israel, nos reportan que están sintonizando a FM Identidad. Y ya, claro, veníamos hablando del Medio Oriente. Más economía, más veracidad, más realidad, más Japón. Más inversiones, más negocios, más tácticas, de todo más es más Japón. Más índices reales, la onda bursátil es más Japón. ¿Vos sos malo? ¿Vos sos malo?
¿Dónde te ves? ¿Dónde te ves? Se anima a pegar la Obama, más y más ratón. Mire lo que pasó. Humillación para Barack Obama. Salamín, 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 Salamín. Podría haber aprendido algo. Más ratón, Cambiemos de tema. Cuando no se puede, no se puede. más ratón, Cuando no se puede, no se puede. más ratón. Pero, ¿vos sos malo? ¿Vos sos malo? ¿Dónde te ves? Señor, no hablo más. Los condeno a todos. Y que se jodan todos por hacer todo mal. Espacio publicitario. Sarita, qué buena cartera. Y es que las cosas buenas duran más, nena. Hablando de cosas buenas, ¿no quiere venir al Casino del Mar conmigo? El otro día estuve un rato larguísimo jugando en las máquinas de 5 centavos. Lo poco que se ve me duró un montón. Y además qué buen nivel. Te lo dije, las cosas buenas duran más. Casino del Mar. Shows musicales todas las semanas. Un espacio para disfrutar con amigos. Es otra cosa. Casino del Mar. Diversión con estilo. Paseo Hermitage. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. La historia secreta del robo al Banco Río. El robo del siglo, la historia secreta, el nuevo libro de Luis Beldi. La historia secreta del robo al Banco Río. Algunos calculan que el monto supera holgadamente los 20 millones de dólares, pero lo más sorprendente es el ingenio puesto en juego por los ladrones para concretar un golpe tan audaz. El robo del siglo, la historia secreta, el nuevo libro de Luis Beldi, editorial El Ateneo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué las mejores ideas se te ocurren en los lugares menos pensados? ¿Querés conocer los hábitos de las personas más innovadoras? ¿Cómo hacer para romper con las trampas mentales que nos impiden inspirarnos? Todas estas preguntas te las responde Sebastián Campanario en su nuevo libro Ideas en la Ducha. Ideas en la Ducha te propone un viaje alucinante a la creatividad e innovación. Encontralo hoy mismo en librerías. Publica Sudamericana. Pensando en mis pies, te vi de roca sin renacer. Fui a tu peña como un gospel. Una nueva fortaleza se alza en Tilcara, a los pies del Río Grande. Más allá la magia del Pucará. Posada Tampumayo, las estrellas más cerca tuyo. www.tamayo.com.ar. Un lugar muy cerca del cielo. Tilcara te espera más cerca del cielo. Tilcara te espera más cerca del cielo. ¿Quiénes son los intocables del kirchnerismo? El negocio de la impunidad. El nuevo libro de Luis Gasulla revela la herencia corrupta del gobierno K. Desde la cámpora a Eve de Bonafini, pasando por Amado Vudú, los intocables de este gobierno quedan al descubierto en esta gran investigación. El nuevo libro de Luis Gasulla, El negocio de la impunidad. Publica Sudamericana. Fin. Espacio publicitario. Bueno, Carlos Germán Eduardo de Palermo, estaban escuchando el editorial de ustedes. Lo que está haciendo el chavismo son algunas jugadas, por lo que uno ve desde afuera, para poner al límite a Cristina. Los intendentes están realineando, eso no quiere decir que las bases lo vayan a votar. Pero lo más preocupante es la inacción de la oposición. Patricia Bullrich, Macri, Carrió, es la nada de la nada. Por otro lado, suscribo las palabras de José Luis Espert: haga patria, baje el gasto público. Abrazo, viejo Eduardo de Palermo. Chau. Buen día, Maslatón. Buen día, Jejenjan. Habla José María de Alto Palermo. Está muy bien lo que vos decís,
Acá los perejiles son los que le prestan a la Argentina, los chinos, los franceses, los banqueros que toman el dólar linked. Acá no le van a pagar nada a nadie. Aparte no importa, aunque los embarguen, nos pongan un embargo comercial, las trabas que quieran. Vos imaginate que Cuba hace 30 años que se aguanta un embargo general. ¿Cuánto puede aguantar la Argentina un embargo de esos? 200 años. A estos no les importa nada más, Latón. Te mando un saludo. Maslatón, ¿qué viene en política económica? ¿La colocación de bonos de nueva deuda con ajuste por dólar oficial? ¿Bonos que van a salir al mercado en baja y bajando más por la desconfianza a largo plazo? Y los que saben, es decir, ellos, ¿se van a comprar todos los bonos que puedan al mejor estilo buitre y luego en febrero ya habrán devaluado el peso y los bonos se valorizarán rápidamente? Mínimo al ritmo de la devaluación, para venderlos al toque, Maslatón, porque aunque para marzo hayan logrado el rebote del gato muerto, después ya vienen las rifas miseria de las elecciones. Y yo ya compré varios números. Está bien. Es cierto, Sergio, pero para que vos veas efectos electorales negativos a partir de una situación económica determinada, no puede estar muy justo de las elecciones, ¿no? Salvo que tengas un fenómeno tipo 1989, pero así como están las cosas, que están deterioradas, están mal, pero le falta la aceleración todavía que pueda generar un deterioro suficiente para el gobierno. La oposición está complicada, como dice Eduardo de Palermo, y yo lo digo también, desubicada, no tiene idea primero de la gravedad objetiva del país, y además no tiene idea, o no están percibiendo correctamente lo instalado que está el gobierno, lo fuerte que está después de haber tenido un año malo como el 2013, producto de la patoteada del año 2012, del quedémonos con todo, ¿no? Ahora vamos con todos. Ahora, ¿viste la interpretación de Massa respecto del tema de UNEN ayer? ¿Qué dijo? No, dijo como que le venía bien. Y yo creo que sí. Sí, puede ser, sí. Y bueno, porque a ver, él supone que va a agarrar varios pedazos sueltos. No sé, porque tampoco es claro lo de UNEN. Vos lo dijiste ayer. Sí, Dice, sí. a nivel nacional no, a nivel provincial sí. Eso es una mentira. Eso. Bueno, Es la facticidad de lo que está pasando. ¿a quién tenemos en el piso de FM Identidad? Le damos la bienvenida. Mario Paso, periodista. Él se contactó con nosotros y estuvimos intercambiando algunos emails, algunos mensajes por vía Facebook sobre temas de los cuales tanto nos gusta hablar acá, que son los temas históricos relacionados con la política moderna, ¿no? Y uno de los temas que siempre pega, y yo creo que está reflotado, es todo lo que fue la década del 50 y la década del 40 con el movimiento nacional justicialista, con el peronismo, porque ha resurgido el antiperonismo con mucha fuerza en los últimos, yo te diría, 2-3 años. Si vos te fijás ahora, especialmente mucha gente joven que desconoce totalmente el pasado, se ha vuelto antiperonista, y por eso son los que dicen voy a votar al PRO porque no quiero nada de peronismo. Si quieren partidos puros, después cuando les decís que el PRO está lleno de peronismo, bueno, ahí se ponen un poquito deprimidos. Pero entonces tiene valor que nosotros volvamos a conversar sobre lo que fue el gobierno de 1945-1955 y la Revolución Libertadora. Vos, Mario Paso, según tengo entendido, has integrado el movimiento de Juventudes Democráticas en los años 70. Fui su fundador y presidente en el movimiento de Juventudes Democráticas. ¿Qué era el movimiento de Juventudes Democráticas? El 11 de marzo del 73 salía yo con un grupo de amigos y al ver que ganaba Cámpora las elecciones decidimos ir a la casa del almirante Rojas para cuidarlo, porque venían de Oro y Santa Fe grandes masas cantando con los huesos de Aramburu, vamos a hacer una escalera para que baje del cielo nuestra Evita Montonera. Vamos de vuelta. No, con gracias. los huesos de Aramburu, con los huesos de no Aramburu. puedo recordarlo, pero es repugnante. Vamos a hacer una escalera para que baje del cielo. Correcto. Nuestra Evita Montonera. Yo soy imparcial, pero me gustan los cantos políticos. No, está bien, pero esto yo quiero. ¿Y vos a ver, quiero ponerme. Contame, bueno, ¿para qué Carlos, no quiero ponerme en situación de partidista. Quiero ser objetivo y quiero contarle a la gente ¿qué sentiste alguna de las cosas, repugnancia, porque fue un volver a vivir, volver a una tiranía, volver a la intervención de los diarios,
Casualmente recordaba bien la intervención en el diario La Prensa. Está bien, porque pero para un poquito. De entre el 55 y el 73 cambiaron un montón de cosas en el país. El 11 de marzo del 73, Cámpora gana 49,5% de los votos. Las elecciones fueron limpias, libres, fueron armadas por un gobierno que no era peronista. La salida democrática desde el 73, ni siquiera se podía acusar al peronismo de haber usado el aparato público de propaganda como para las elecciones del 24 de marzo del 46. Ahí tenemos una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? No me puedo expresar todavía. Quisiera decir sobre este tema. También Mussolini ganó y también Hitler ganó. Bien. Es decir, los pueblos aman las tiranías porque se sienten protegidos por los grandes líderes. Bien. Esos líderes carismáticos de los cuales no precisamos más. Como tampoco Japón precisa, tampoco nosotros necesitamos. Porque si Japón tuvo una experiencia trágica con esos líderes, Argentina debería haber aprendido con esos líderes carismáticos que generó Europa. Es decir, nosotros tendríamos que estar atrás de una idea, no de personas. Y eso se genera a través del diálogo. Por eso queremos traer a través de Fundadores de la Patria, que es una asociación que reúne a los descendientes de próceres, los ideales de los padres fundadores. Más que los ideales, la conducta de los padres fundadores. Es decir, dentro de la disidencia, dentro de la enemistad que podía tener cada uno de ellos, se pudo generar algo, que es esta nación, que tiene apenas 200 años si tomamos en cuenta la Revolución de Mayo, que tiene 160 apenas de constitución, y que tiene todo por aprender. Aquí llegaron grandes grupos de anarquistas de Europa, de España y de Italia, se juntaron en el país, formaron sindicatos y amenazaban con la anarquía en instalarse en los sindicatos del país. Luego por esas casualidades de la vida, encontraron a un ser carismático, como fue Juan Domingo Perón, que digo su nombre a pesar de tener prohibido pronunciarlo por una de mis tías, decía que tenía que llamarlo el Procusto tirano, pero son cosas de la época, quiero referirme también a esa parte de color. Encontraron un líder carismático y los grandes grupos de poder del país, tanto las Fuerzas Armadas como la Iglesia, como la aristocracia, apoyó a Perón en su primera etapa porque creyeron que era una persona carismática que venía a defender un poco el sistema ya creado en el país. Posteriormente se dieron cuenta que ese líder carismático se le había creído y llegó a cometer atropellos de todo tipo. De tal manera que, inclusive con la Iglesia, que es la primera que se vio afectada con la ley de divorcio y con otras cosas más. Entonces, cuando esto ocurrió, otro líder, un general de una conducta intachable, como era Eduardo Lonardi, que era peronista, era nacionalista, se levantó contra Perón porque primero era católico. Y entonces ocurre este fenómeno de la Revolución Libertadora, en momentos en que Perón podría haber asumido un liderazgo absoluto, haber tomado el frente de combate, haber combatido a los insurrectos, y no lo hizo porque era un cobarde. Es decir, esta es la conclusión que tenemos los gorilas, y es bueno determinar qué es la palabra gorila, porque hoy todo el mundo usa la palabra para hacer cualquier cosa. Nosotros no podemos decir un compañero de escuela porque se supone que es un peronista, no podemos decir que es un camarada de armas porque se supone que es un comunista. De tal manera que después de habernos robado tanto las palabras, me gustaría también definir claramente qué es un gorila. Un gorila es un antiperonista. Esto surge en la revista Dislocada, con Aldo Camarota, un gran amigo que tuve, que lamentablemente falleció, y que él fue el creador, junto con Delfor, en la revista Dislocada. La denominación de gorila se le aplica a la persona que es no peronista, sino antiperonista. Entonces es una autocalificación del antiperonista. Sí, claro. No es aceptada, no es un término que nos dieron de afuera. Bueno, yo uso la palabra gorila siempre, te aclaro. Bueno, hay que definir qué es gorila. Bill Clinton también pidió que le definieran qué era tener relaciones sexuales. Y entonces cuando el juez se lo dijo, perdieron la batalla los republicanos para deponerlo a Clinton. Pero quisieron perdonarlo. No, bueno, ese es otro tema, pero se ajustó bien a la ley. Es decir, preguntó qué significaba tener relaciones sexuales. Yo uso la palabra gorila como sinónimo exacto de antiperonista. Correcto. Es la manera correcta. De antiperonista furioso. Es decir, por eso. Sin furia. Yo cada vez que yo hablo de gorila, a mí me descalifican,
pero vos que sos un No. tipo de la Libertadora me está confirmando que estoy usando correctamente el término, así que Es una se lo dedico, autocalificación. ahí está, bueno, No es una calificación que viene de afuera hacia bueno, adentro. yo esto me lo voy a guardar, ¿Cómo no? especialmente cuando si me quiero acordar de esta grabación, Me parece perfecto. es el día 19 de noviembre a las 07:26 empezamos a hablar, después cuando tengamos en SoundCloud definición de gorila, acá el amigo es un Mario antiperonista. Paso, sí, vamos a la fuente. Un hombre de la Libertadora no dice que gorila, es lo que yo siempre dije que fue. En la comisión de Se lo dedico a afirmación. todo lo que me han criticado, No, en la no, radio pero y en el Facebook. No tendrían que haberlo hecho, porque Bueno. eso es lo correcto. En la comisión de afirmación de la Revolución Libertadora, que yo integré, se distribuían pequeños gorilas de plástico con una bandera en la mano entre toda la gente. Es decir, hay una autocalificación. ¿De Bueno, acuerdo? Como Paso, los peronistas se tratan de compañeros. digamos, Paso, ¿no? tengo tantas preguntas para hacerte, Bueno. pero arrancamos con una. Vamos. Yo por diversos motivos personales, desde chico fui muy anticomunista. Claro. Pero yo soy totalmente anticomunista. Es decir, es más, sigo hablando de comunismo y yo me defino como anticomunista. Bien. También por motivos personales no tengo el desarrollo del sentimiento antiperonista, jamás lo tuve en mi vida, que vos tenés, que mucho lo respeto como vos respetás a los demás. Claro, Yo te hago claro. una pregunta a vos como antiperonista y como gorila. ¿Qué es peor, el peronismo o el comunismo? Bueno, esa es la misma opción que tuvieron en Europa cuando dijeron que es mejor el fascismo o que es mejor el comunismo, que es mejor el franquismo o que es mejor el comunismo. Para mí son dos lacras sociales. Para mí el comunismo es un sistema de gobierno tiránico y criminal. Lo mismo fue el fascismo y el peronismo fue fascismo en la Argentina. Bueno. Y dudo que no lo sea en la actualidad, porque de aquella generación peronista derivaron un montón de sucesores legítimos hasta quedar con esta, no sé cómo llamarlo, porque no me gusta calificar demasiado, pero este grupo de gente que gobierna el país, que yo creo que sabe lo que hace, no es que no sepa lo que hace, yo creo que ellos saben lo que hacen y lo hacen a propósito. Para eso hay que ir al Fórum São Paulo, donde se reunieron todos los partidos de extrema izquierda y todas las organizaciones terroristas y subversivas, donde se determinó cómo tomar el poder en América Latina. Bueno, pero ahí está la cosa. Foro de y San son Pablo. comunistas. La fuente del kirchnerismo, una de las fuentes es el Foro de San Pablo. Correcto. Y yo te digo, eso es marxismo. Sí, yo estoy de acuerdo. Y eso no es peronismo. No, pero el Porque peronismo... Perón lo último que hizo fue justamente armar una organización contra todos estos tipos. Está bien, pero el peronismo es como la gripe. Siempre viene con un virus, con una cepa diferente, cada vez peor. Esta es el peronismo que es tan laxo en todas sus actividades, que permite en una época tenerlo a Menem, que era un liberal, y ahora tenerlo a Kirchner. Porque ¿con qué votos se eligió el peronismo? ¿Qué sentiste ¿Con vos qué, en la época? ¿Con qué votos se eligió el kirchnerismo? Se eligieron con los mismos votos peronistas. Si Está hubieran bien. puesto a Citatus también hubiera Bueno, sido yo electo. te digo, no hay un solo peronismo. No, no es lo hay. imposible. Y Es un Menem, abanico. y Menem es una cosa distinta. Totalmente. El kirchnerismo no tiene nada que ver con la década del 90, es el opuesto más absoluto. Pero ¿con qué votos se eligieron? A mí me parece Con que... los peronistas. Con los votos Bueno, de- pero- con los votos gorilas, ciertamente ninguno de los dos eligió. Mira, yo te voy a decir te comento Menem una en el cosa. 95. Creo que con lo mismo que ahora. No, Menem, cuando subió Menem, nadie sabía cómo iba a ser. En el 95 un Después, montón cuando de... nadie sabía cómo iba a Pero ser. en el 95, Era el que ¿cómo le sostenía gana, el paraguas ¿cómo al gana general? Menem la reelección? Con No, un no, la montón de gente reelección que no no. era peronista. Claro, pero Menem había cambiado la camiseta por un liberalismo. No Bien, siguió siendo bueno. peronista. Siguió siendo alzogaraicista. No, bueno, pará, qué cosa... Lo fue a visitar- es muy fuerte lo que decís. Y lo fue a visitar a Rojas. Bueno, pero entonces vos aceptás. Y esa- Rojas, yo soy un hombre antes que nada cristiano. Acepto por misericordia el pedido de disculpas y acepto el perdón. Pero no fue pedido disculpa lo de Rojas Yo creo con que Menem. yo creo que Menem, al ir a verlo a Rojas, de alguna manera estaba diciendo algo más serio. Estaba diciendo terminemos con estas bueno. disidencias. Pues yo hablé con el almirante Rojas, Sí. en aquella época era corresponsal en Río de Janeiro, hablé con él a su casa y le pregunté qué significa esto. ¿Y qué dijo? Dice, significa que esto es el fin de una época. Bueno. Y yo asumí eso como tal. Bien. Hasta que volvieron los kirchneristas y reflotaron todo lo que suponía ser antiperonismo. Hoy podríamos vivir de otra manera, sin hablar de estos temas de antiperonismo,
si no existieran los Kirchner, o no, es mejor, si no existiera la idea de los Kirchner, de crear un país en estas condiciones, o derrotar al país en estas condiciones. Y la gente no reacciona porque está comprada, vilmente comprada. ¿Y qué se hace con un sistema político donde el que gobierna no pierde las elecciones porque tiene la posibilidad de comprar a todos? ¿Cómo se revierte eso? Interesante. Voy a presentar Porque candidatura y lo voy a proponer. ¿Golpe de Estado? No, hay. ¿por qué golpe de Estado? Sí, bueno, en una época hubo golpe de Estado. Ya no hay más posibilidades. Primero, el último golpe de Estado fue un movimiento cívico-militar. ¿Qué fue el 76? Fue en el año 24 de marzo del 76. No, Caminaba... hubo un golpe posterior que fue cívico. 20 de diciembre del año 2001. Ah, bueno. Eso es un golpe de Estado. Está bien. Yo me refería específicamente a lo que todo el mundo habla de la dictadura. En fin, me refería justamente a ese tema, ¿no? Del 24 de marzo del 76. Casi un año antes, 8 meses antes, con otras 10 personas hicimos una solicitada que decía hartos, describíamos por qué estábamos hartos, reaccionemos, decíamos si usted está de acuerdo mándeselo ahí al argentino Luder, presidente provisional del Senado a cargo de la presidencia. Nos procesaron por subversión. Ahora los asesinos, a los criminales, no solamente no los procesaron, sino que están ganando su indemnización. ¿Pero ustedes en esa solicitada de hartos pedían el golpe de Estado? Nunca, jamás una cosa de esas. ¿Y qué pasó con esa causa? ¿Cayó inmediatamente? Cayó inmediatamente porque no tenía sentido. ¿Con qué asidero? Un golpe de Estado. Bueno. Yo soy un hombre libre y en uso de la Constitución digo que estoy harto o estoy complacido o me manifiesto libremente. Además soy periodista y los demás eran abogados. No voy a dar los nombres en este momento porque no estoy autorizado, pero eran personas muy conocidas en la época. Los que firmaron la solicitud. Los firmantes eran... ¿Pero cuántos sabían la solicitud? 10 en total. 10 en total. La Revolución Libertadora, septiembre de 1955, ¿cómo la justificás? No, yo no estoy para justificar revoluciones. Yo creo que hay movimientos de acción y reacción. Yo creo que cuando hay una acción violenta se opone una reacción de igual intensidad y sentido contrario. Y la Revolución Libertadora la hizo un nacionalista que fue Eduardo Lonardi, desde Córdoba. No la hicieron Aramburu y Rojas. Rojas apoyó a Lonardi con posterioridad, pero el que se levantó fue Lonardi, que fue un nacionalista. De tal manera que era quienes apoyaban a los peronistas. Así que hubo un movimiento interno dentro del peronismo que reaccionó frente a esa situación. ¿Por qué? Porque acá se quemaron 12 iglesias, porque mataron al padre Wagner en Nuestra Señora de las Victorias, porque mataron a Salmón Feijó, que era un estudiante en Florida y Diagonal Norte, y la gente reaccionó. Ya había un movimiento, ya había un malestar generalizado. ¿Quién fue más importante, Aramburu o Rojas? Aramburu o Rojas. Bueno, para mí Rojas. ¿Por qué? Porque Rojas fue un hombre que puso mucho coraje en todo lo que hacía. Aramburu también, pero un hombre más calmo, un hombre más ponderado en muchas cosas. Y Rojas se mostraba calmo, pero en realidad era un hombre de armas tomar. Era una persona muy aguerrida. Recientemente leí en un diario que me pasó Alejandro Ruiz de la Vega, justamente desde Mar del Plata, que fue un gran colaborador mío y es un gran colaborador mío, un diario donde decía, después de una larga investigación, descubrimos que fue el almirante Isaac Francisco Rojas quien mandó fusilar a Valle. Yo sé que larga investigación. El 11 de marzo del 73, Mónica Mianovich, hoy en Danver, le hizo un reportaje para Telenoche, en vivo, al almirante Rojas, y le dijo, bueno, ¿y cómo va a ser usted? ¿Se va a ir del país? No, señorita, no señora, disculpe, si yo me voy a quedar acá, no tengo ninguna razón para irme. Y bueno, pero y con el tema de los fusilamientos de Valle y todo eso hecho por Aramburu, dice, no, señora, una vez más usted está equivocada. Le dice textualmente el almirante Rojas, el que ordenó el fusilamiento fui yo. Es decir, ahora quieren hacer una presentación como si descubrieran América. En fin, todos los de la época lo conocemos y quienes escuchábamos radio, Telenoche Investiga o Telenoche en aquella época lo conocemos. Pero viste que en ese momento, del 73 al 76, no había revisión política o jurídica de hechos criminales políticos del pasado. Estaban muy preocupados. Todo eso pero Perón estaba muy preocupado con lo que hacía Cámpora y la izquierda. Perón lo echó de... Yo no sé cómo se llaman la Cámpora los que están ahí en el gobierno. Una vergüenza llevar ese nombre. Perón los echó, tanto lo despreció Perón, que
que le ordenó renunciar antes, que le entregara la banda a Lastiri para que Lastiri fuera el que se la entregara a él. Es decir, Perón lo despreció públicamente. Hay cosas que no se repiten, no se dicen, y no sé por qué no se Bueno, dicen. entonces es muy interesante esa época. Quizás esa reacción de Perón hace que yo en lo personal no sea un antiperonista del tipo humano político que vos estás mencionando, porque claro, yo vi el Perón que reaccionó contra el comunismo. Claro. Entonces yo digo, bueno, para un poquito, ¿qué hubiera pasado si Argentina era del ERP y de los montoneros? Bueno, ¿Qué hubiera sido de nuestra... yo luché contra eso. Yo luché contra el ERP y contra Montoneros, pero luché también contra la AAA y luché contra Montoneros, y las dos organizaciones contaban con el apoyo de Perón, porque él dijo públicamente que estaba en un todo de acuerdo. ¿Por qué no dicen la verdad sobre este tema? Perón fue el que alentó a las organizaciones terroristas y subversivas para que actuaran en el país con el único objetivo de reponerse él mismo en el gobierno. Bien. Era Fernando VII restituido. Bueno, Paso, vos te llamás Mario Paso. Amén. Y vos sos sucesor, Yo soy descendiente de Juan José Paso. Y de otros próceres, sí, sí. Que es, técnicamente, ¿qué grado familiar fue Juan Soy José Paso? Soy sobrino chosno, porque él quiso ser sacerdote y no se casó, no tuvo hijos, y hay una carta que publica Carlos Pueyrredón en su Historia de Mayo de 1810, donde Juan José dice que siendo licenciado en teología y en filosofía pedía las órdenes religiosas. No conocemos Paso el vivió... resultado, porque como quemaron los archivos de la curia el 16 de junio. Ahora, Juan José Paso vivió como 80 años, ¿no? Murió a los 76, casi 77. Una cosa impresionante para la época. Porque a diferencia de muchos otros, Juan José, que era un civil, a pesar de haber sido auditor general de guerra, él comía frutas. En aquella época se comía mucha carne. Contame eso. En aquella época se comía mucha carne. Los generales y todo eso comían charque, en fin, comían carne. ¿Y vos tenés investigado que él comía frutas? Y comía frutas porque tenía un inmenso... Y porque en Flores, donde tenía su residencia, tenía un parral muy grande y estaba cuidado por una familia o matrimonio llamado Sosa. Y ellos, él pedía siempre comer frutas. Es lo que él hacía bien a la digestión. Un hombre muy austero en toda su conducta, inclusive en la conducta culinaria, en la conducta de la mesa, ¿no? Claro, porque creo que nació tipo como 1760. 1753. 1753. Sí, no había... Impresionante. Antes de la creación del Virreinato de Río de la Plata. Claro, claro. No había ¿Y murió cuánto? ¿En 1830 más o menos? Correcto, 33. Y recordemos, bueno, él fue una de las grandes figuras del Cabildo Abierto del 22 de mayo. Él fue el que le dio argumento jurídico a la revolución con la Negotium Gestorum, es decir, la gestión de los negocios. Cuando faltan miembros de la familia, el hermano mayor asume la responsabilidad ad referendum de lo que vinieran a, votar el resto de los familiares. Y después fue miembro de la primera junta. Estuvo en la Junta Grande. Estuvo en la Junta Grande. Primer triunvirato. Primero. Segundo triunvirato. Momento, mediando un golpe de Estado. El 8 de octubre de 1812 hubo un golpe de Estado que encabezó San Martín y, en fin. La logia Lautaro. Y claro, porque había tres organizaciones en la época. Estaba la logia Lautaro, la Sociedad Patriótica y Literaria y los Paso, porque Paso no era solamente Juan José, era Francisco Ildefonso. Uno director del resguardo, es decir, de la aduana, y otro miembro del Cabildo. Así que de esa manera ellos tenían un grupo muy grande de gente que les respondía políticamente. Y además eran hijos de un panadero, que tenía su panadería frente a San Francisco después, ¿no? Esto que vos decís de la interpretación de lo que fue el golpe de Estado de 1812 va con la pregunta que yo te voy a hacer ahora. Es impresionante, porque él estuvo en la Revolución de Mayo, Juan José Paso. Sí. Primera junta, Junta Grande, primer triunvirato, segundo triunvirato, después fue uno de los... Abrió la asamblea del año 13. La asamblea del año 13. Y ahí renunció al triunvirato. Y después estuvo, obviamente, en la Declaración de la Independencia. La Declaración de la Independencia fue uno de los redactores y su lector. ¿Y qué hizo después? Hizo la Constitución Unitaria del año 19. Bien. Fue representante en varias oportunidades, es decir, diputado. Y bueno, hay algunas anécdotas de él muy significativas que podrían ser utilizadas como ejemplo para los actuales políticos corruptos. Una de ellas es una carta que le envía al director supremo, a Gervasio Antonio de Posadas, diciéndole que por favor le aumentaran o le regularizaran sus sueldos como auditor general de guerra
ya que como legislador no percibía salario alguno. Bien, ahora, en términos modernos, yo digo, un tipo que está... perdón, avísenle a los que tienen bueno, sueldo igual, por todos lados acá, bueno, ¿no? pero es imposible, igual trabajar sin sueldo es una cosa que es imposible. A tiempos modernos es imposible. Yo estoy solamente haciendo Claro, hechos no, ya sé, de la historia. Ya sé. Bueno, fue impresionante político Paso, pero... No, pero todos los de la época murieron pobres. A Belgrano lo taparon con la tapa de mármol de su cómoda, porque no tenía dónde caerse muerto. Brown tuvo que salir con una goleta a piratear para poder tener algo de dinero. Cuando volvió, lo pusieron preso y mandaron las actuaciones al auditor general de guerra, que era Paso. Y entonces, dice, habida cuenta los servicios prestados a las provincias, lo que sugerimos es que no sea juzgado. Claro. Qué bueno eso. Bueno, sí, la de Brown fue impresionante. Qué resolución. No, bueno, pero... eran pocos y todos se conocían y eran parientes, además, claro, en la mayoría de los casos. Ahora, claro. Paso, hoy en día, con una lectura política moderna, y yo te podría decir, Paso estuvo con todos los gobiernos. No, él era el gobierno. No estuvo con otros. Estuvo con todo. No, bueno, él siempre fue unitario. Bueno, pero es como que yo y te diga, Buenos Aires. Vos sabés que yo soy unitario, te aviso. Bueno. Por la duda, no sé si lo dije alguna vez. No, yo soy federal por la duda. El régimen federal es yo caro y corrupto. pertenezco a una familia que es anterior a todo eso, y yo me pongo un poncho azul o un poncho rojo con la misma sobriedad, así que no tengo problema. En Salta me regaló el gobernador un poncho salteño y lo uso con naturalidad. Es decir, yo respeto esa tradición de familia. Lamento mucho que el país se haya dividido en unitarios y federales, en galerudos y peludos, en peronistas y antiperonistas. Hubiera sido mejor que esto no hubiese existido. Es normal de la política. Pero es lamentable. No, yo digo, es así. Lo normal no tiene por qué ser moral. Moral es mores. No, mores, pero yo te digo que es y una esto ley. no es bueno. No, este tema de las divisiones, las internas, los grupos de cada época, es Internas ley natural grupos, de la sí. política. Internas sí, pero estos grupos terminaron en guerras, no divisiones, ni cambio de opiniones. Así la bueno, política. ¿Tú estás justificando el golpe de Estado? No. Yo creo que... No, bueno, ahora te voy a decir lo que yo pienso del 55. Bueno. No, del golpe de Estado, porque si yo digo que justifico esto... Primero que no tengo ninguna posibilidad de borrar la historia, pero si yo me mandás a agosto del 55 y yo te digo que no haya golpe de Estado acá. ¿Sabes por qué? porque el peronismo revivió gracias a la Libertadora. Sí, pero eso es muy fácil decirlo, es muy fácil decirlo con la última página del libro leída. Hay que ver antes cómo se resolvían las cosas. Bueno, Paso, no termina acá el programa, te voy a pasar una canción. Bueno, está espero que estés ya contento. Lo escuché por radio. Al ataque, señores. Operador, por favor, adelante. Bueno, la marcha de la libertad para lo que le guste. Y lo que no le gusta, se joden. Malatón, fui a tu
historia porque te estás poniendo contradictorio. Me encantaba escucharte, pero últimamente te veo con mucho miedito al kirchnerismo que estás imponiendo de que hay que cuidarse porque esto es tan fuerte. Esto van a pasar un papelón peor que empezaron hace en las últimas elecciones. Y deja de hablar bien del peronismo, que fue la desgracia de este país, y estamos pagando las consecuencias. Porque cometió el peor de los defectos. Le dijo a la gente, no hay que laburar. Este señor que está entrevistado, que habla del peronismo, y que si no fuera por el kirchnerismo ya hubiera desaparecido el peronismo, creo que es un vidente. Es un fenómeno lo que está diciendo. El kirchnerismo no es peor que el peronismo. Es peronismo nato, una copia fiel. Todavía puede llegar a ser mucho peor, como era el peronismo. Maslatón, Gegensatz no depende tan solo de una cuenta económica la política real, o si nosotros estamos en caída y el mundo también. No minimicemos la importancia de la pobreza previa y las reservas éticas durante la caída. Es como que no serían comparables peras con quinotos. Bueno, señores, yo no sé qué hacer con esta acusación que he recibido. Que yo le tengo miedo al kirchnerismo. ¿A ustedes les parece que yo tengo miedo al kirchnerismo? No tengo miedo ni al kirchnerismo, ni al comunismo, ni a nadie. Es más, no tengo desarrollado el miedo en mi personalidad y en mis sentimientos. ¿De dónde sacaron que yo estoy cuidándome por lo que pueda pasar? No me importa nada a mí lo que pueda pasar. Además, le voy a decir la verdad. Este programa y el periodismo y lo que yo escribo por Facebook no es el eje central de mi vida. Así que si estoy o no estoy, me da exactamente igual. Le informo a los jerarcas del gobierno que acá estamos pasando, siempre pasamos marchas históricas, pasamos la marcha peronista decenas de veces acá, ahora pasamos la Marcha de la Libertad de 1955 y lo hacemos siempre con fines didácticos y con fines históricos. Estamos con Mario Paso, que vale la pena decir los descendientes del prócer argentino Juan José Paso. Yo creo en estas cosas, creo, cuando veo a alguien que es pariente de los que crearon la República Argentina, me gusta preguntarles. Me interesó mucho lo que dijiste, Mario Paso, sobre que comía fruta, por eso vivió 76 años. A mí Paso me parece un tipo increíble, es una persona tan eficiente que, yo te lo dije tipo chicana para que conteste, hoy diría, estuvo con todos los gobiernos, y vos me contestaste muy bien. No, él era el gobierno, no es que se fue cambiando, hay como toda una continuidad. Y estamos hablando de la Libertadora, estamos hablando del antiperonismo, el gorilismo, queda confirmado el tema de que se puede decir gorila en los términos propios de alguien de la Libertadora. Tenés un saludo también aquí, aparte de los comentarios que pasamos recién, de Fabio Cuadrana, que es un fiel oyente que está en La Plata, tiene tu misma línea ideológica, no se banca nada del peronismo, y te transmite felicitaciones al invitado, dice, un fenómeno, no se olvida que Perón alentó al terrorismo, y además dice que el peronismo como tal no existe, es una pantalla utilizada por los oportunistas que se aprovechan del recuerdo indeleble del general que murió hace 40 años, y uno podía decir en esa época, se acaba el peronismo o se recicla, y sin embargo se sigue hablando de peronismo con la palabra peronista, como si estuviésemos en el 74 o en el 45-46. Qué maravilla, ¿no? Hay una cosa muy interesante que quiero destacar, que a lo mejor no tiene nada que ver para mucha gente. En la Recoleta, donde tenemos nuestras bóvedas, la bóveda de Juan José Paso está al lado de la de Ortiz de Rosas y está al lado de la de Viñes. Quiero decir con esto que en definitiva todos nosotros, pensemos como pensemos, vamos a tener el mismo fin, de tal manera que, aunque mi propuesta sea escatológica, sería interesante que la gente que defiende intereses con tanta energía, inclusive yo, recordemos de que en algún momento todo eso termina, para algo trascendente. Hay que dejar una idea, la idea que quiere dejar, en el caso, un grupo de descendientes de próceres, llámese Belgrano, Mateu, quien quiera que ustedes piensen, están dentro de la asociación. La idea que queremos dejar es que podemos conversar, podemos dialogar,
podemos arriar las banderas. Yo tengo largas discusiones con mi amigo Martín Miguel de Güemes, que es descendiente del prócer, porque él tiene sus largas simpatías por Jauretche, por el nacionalismo peronista y todo eso. Güemes así. Bueno, te estoy hablando del descendiente, del Cho. No, ya sé, pero Güemes siempre fue tomado por esa ala. Sí. Entonces falsamente llamada nacional y popular. Tenemos largas discusiones, pero inclusive públicas. Sin embargo, cuando nos vemos nos damos un abrazo y nos sentamos a comer juntos y dialogamos. Los Saavedra y los Morenos se sientan también a la misma mesa. Es decir, tantos años después no podemos continuar sembrando el odio, el rencor y el resentimiento. Lo que queremos hacer es todo lo contrario. Yo he tenido a amigos peronistas, los he querido mucho, como el doctor Oscar Ivanišević, como el general Embrioni. Pero escuchame una cosa, pero mira lo que me está nombrando, la ultraderecha. Bueno, pero ¿a quién estás viendo delante tuyo? A Mongo. Soy Mario Paso. Sí, no hay otro, no me reconocen como otra cosa, como de derechas. Es decir, para mí, a mi derecha está la pared. Está bien, pero Ivanišević fue, yo creo que en el 83, él dijo, soy fascista, ¿y qué? No, me parece que el 83, no sé. Sí, pero porque vivía todavía. Ivanišević. No, porque lo operaron de próstata y él dio instrucciones a profesor Carlo Frattini para que algunas personas solo se enteraran. Una de ellas Frattini, Pietrani, Sallese y otra era yo. Tenía una enorme simpatía y cariño, bueno, está bien, leyéndome en los actos de la Revolución Libertadora. Yo te quiero aclarar que no tengo ningún problema con nada, simplemente me fascina la historia, la que yo viví, la anterior, claro. Y yo te digo, vos me nombrás Ivanišević, interventor en la Universidad de Buenos Aires. Ministro de Educación. Ministro de Educación, o sea, y eso es la reacción de la ultraderecha peronista después de la muerte de Perón, la AAA, y es la liquidación interna entre ellos de los montoneros. ¿Es así o no? Los montoneros quedaron liquidados desde la Plaza de Mayo cuando lo insultaron a su señora. 1 de mayo, pero esto fue rapidísimo el tema. 1 de mayo del 74. Jauretche no pudo controlar, el segundo comandante montonero no pudo controlar a la tropa que se retiró de Plaza de Mayo porque había insultado a la mujer del general. Y él, independientemente de todo, no iba a permitir que insultaran a su señora de esa manera. Bien, fantástico. Ahora, en la primera descalificación que vos hiciste del peronismo queda el fascismo argentino. Sí. Y por eso no puedo tener contacto. El Papa no tiene contacto con esta mujer que no lo quiso recibir y lo trató de criminal. Está bien. Bueno, yo dije de antemano, soy católico. A lo mejor soy como Juan el Bautista, que soy una voz que clama en el desierto. Está bien. Debo tener 2 o 3 personas que concuerden conmigo y el resto no. Pero je m'en fous, lo lamento mucho. Después de todo esto que ha pasado, yo creo que va a haber un diluvio. Y porque, como dice Luis XV, après moi le déluge, después de mí el diluvio. Esto que va a pasar después acá en la Argentina, no sé cómo lo van a resolver. Tenemos una juventud inculta, tenemos una élite de juventud que puede manejar, pero la verdad es que no va a acceder al poder porque no tiene votos. Y la incultura es lo que está campeando en el país. Yo he recorrido como presidente de Fundadores de la Patria, he recorrido de las escuelas de frontera en Salta y en Jujuy hasta Tierra del Fuego. Y bueno, es para morirse de miedo lo que uno encuentra en las escuelas. Acá hay en la última que estuve en la Escuela Superior de Comercio, Hipólito Vieites, y la mitad de los chicos que ahí estaban, con capuchas en la cabeza y auriculares y todo eso en el gran salón, eran extranjeros, que no sabían distinguir cuál era la bandera del país de sus padres y la de la República Argentina. Extranjeros. Y sí, son de otros países. Te hago una pregunta, vos que sos un tipo con gran historia, por tu familia, por todo lo que vos conocés, de hecho tu agrupación se llama Fundadores de la Patria. En homenaje a ellos. Si vos caías en Argentina en el año 1937, ibas a una escuela pública, ¿no hubieras visto el mismo espectáculo de locales y extranjeros? Sí, pero había una intención de las autoridades de enseñar a los que recién llegaban al país de eso cómo era el país. Eso es verdad. En cambio, acá no hay intención de enseñarles lo que es la República Argentina. Bien. ¿Por qué vos creés que políticamente tu ideología, la forma de pensamiento, no tiene representación en partidos políticos concretos? Porque es una canalla. Claro. Porque es una canalla. Tendrían que renunciar.
en fin, tendría en primer lugar que aprobar un juicio de residencia como había en la época de la ya se están riendo todos, obvio. Un juicio de residencia supone que van todos presos. Primero. Última pregunta, Paso. Estamos ahora ya en las PASO, valga la... sí. El juego de PASO en las PASO, ¿no? Me lo hacen desde chico, eso. Claro. Pase. Bueno, no, pero PASO ahora por las elecciones PASO. Yo sé. Y vos tenés o post PASO y tenés la definitiva. Es decir, vos estamos en la primera ronda electoral del año que viene, los candidatos son Cobos, Macri, Massa, Scioli y Altamira del Partido Obrero. Y Paso. ¿Qué votás? Y Paso. ¿No votás a Macri? No, Paso. No, ¿por qué tengo que votar a Macri? ¿Pero Macri no sería lo parecido a vos o no? No sé, yo lo conozco muy bien a Macri, no sé, él es demasiado flaco y yo soy demasiado gordo. Sí, entonces... Tenemos algunas diferencias. Lo cierto es que antes de yo sé lo que no haría y voy por descarte. Antes de votar al peronismo, como el burgués gentilhombre, me amputaría un brazo. Bien. O lo que representa, el kirchnerismo, todo. Massa tampoco. No, ni hablar. Nadie de todos ellos. Y Macri, que está lleno de peronistas. Pero Macri, no tenés simpatía por Macri, ¿no? Bueno, está bien. Yo tengo simpatía por Macri, pero se está juntando con algunos momentos. Yo no dije que iba a votar en él. Pero está juntándose con peronistas o está haciendo un juego. Y hay gente de su grupo, Michetti, la vicejefa de gobierno, a quienes conozco personalmente, más a la vicejefa de gobierno, que me resultan personas muy aceptables. Bueno, bárbaro. 10 puntos. Massa, Paso, se acabó el tiempo. Bueno, cuanto lamento, muchísimas Hacemos gracias otro por programa si podés en algún momento. Cuando ustedes dispongan. Hablas muy bien, muy divertido, muy intenso. Me gusta que podamos confrontar en algunos puntos. No lo hago habitualmente, pero como se trata de una persona con tu formación y como sos periodista, podemos hablar de esta manera. Bueno, me alegre mucho. Armamos un programa de nuevo, ¿te parece? Me siento muy satisfecho de haber venido a tu programa y estoy muy contento. Gracias por la iniciativa. Gracias Paso, gracias Gégenta, gracias amigos oyentes. Mañana rematamos, no sabemos con qué, pero vamos a estar presentes como todos los días. Necesitamos salir al aire. 92.1 megaciclos. Acá, señores, otro mensaje. Dice, aquí Jerusalén. Estamos escuchando Jerusalén, capital del Estado de Israel. Nos reportan que están sintonizando a FM Identidad. Y ya, claro, veníamos hablando del Medio Oriente. Más economía, más veracidad, más realidad, más latón, más inversiones, más negocios, más prácticas, de todo más es más latón, más índices reales, la bursátil es más latón. ¿Vos sos malo? ¿Vos sos malo? ¿Dónde te ves? ¿Dónde te ves? Se anima a pegarlo, vamos, más. Mire lo que pasó. Humillación para Barack Obama. Salamín, 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 Salamín. Podría haber aprendido algo. Cambiemos de tema. Cuando no se puede, no se puede. Cuando no se puede, no se puede. Pero, ¿vos sos malo? ¿Vos sos malo? ¿Dónde te ves? Señor, no hablo más, los condeno a todos y que se jodan todos por hacer todo mal.